estrategias diversas, testeo universal, no testear, cerrar el colegio, no cerrar el colegio, y que declararon que las cosas se estaban dando muy bien para ellos. Insisto, vemos con preocupación que estos mismos países hoy día reportan que la enfermedad está reapareciendo, que tienen casos, que están aumentando los casos en lugares donde se estimaba que esta situación ya estaba bajo control, como es el caso de Corea, Singapur, incluso en la ciudad de Wuhan, en China, donde han aparecido nuevos casos. Esto ha puesto a prueba, pone a prueba los sistemas de salud en todo el mundo. Y tanto es así que países, primeras economías mundiales, están mostrando que no son capaces de enfrentar esta pandemia y los recursos disponibles en respiradores, unidades de tratamiento intensivo, no alcanzan, como ya ocurrió y vimos con tanto dolor en Italia, en España y específicamente en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Hoy día el foco más importante de enfermedad se concentra en el continente americano, ha venido desde el oriente hacia el poniente y ahora hacia el sur, se concentra en el continente americano, teniendo una enorme interrogante respecto a lo que en realidad está ocurriendo en África, considerando que los sistemas de salud y de vigilancia sanitaria son en general bastante precarios. Nosotros como Chile, y por instrucciones específicas del presidente de la República, hemos tomado muy en serio esta pandemia desde el principio, desde el mes de enero, desde los primeros días de enero, cuando mucha gente tildó o consideró que la preocupación que teníamos en nuestro país era exagerada, cuando otros países minimizaban el riesgo que esta pandemia significaba para sus sistemas de salud, para sus ciudadanos, para sus sistemas de trabajo, sus economías en general. Y en ese sentido, creo que reconocer que desde el principio se hizo una preparación para aumentar los testeos, aumentar la capacidad hospitalaria, los respiradores, capacitar gente, hace hoy día un sentido pleno en la medida que nuestro sistema de salud, sobre todo en el Gran Santiago, está siendo muy demandado por personas que se enferman de COVID. La situación de Santiago, de todo el país, pero en particular de Santiago, nos tiene extraordinariamente preocupados y ocupados de manera tal de responder a las demandas de la ciudadanía y ejercer todas las medidas sanitarias de control para que esta enfermedad no se siga propagando, y agradecemos enormemente, dentro de las limitaciones que esto significa, que la ciudadanía comprenda, que mantenga sus aislamientos, que ordene los sistemas de compra esenciales, el apoyo tremendo y solidario, como ha sido el caso de los alcaldes de la región metropolitana, en las comunas en cuarentena en particular, así como de toda la organización social. Yo creo que efectivamente estamos concentrados en este esfuerzo por Santiago, y perdón que lo diga sin un ánimo centralista. Hemos tenido un esfuerzo similar en muchas regiones del país donde la situación tiende a mejorar sostenidamente, pero dada la cantidad de población que vive en la región metropolitana y en la región de Valparaíso, lo que se juega aquí es muy importante. Y este trabajo incesante se refleja en algunos indicadores que son públicos y que se conocen a diario. En primer lugar, mantenemos una bajísima letalidad, vale decir, de las personas que se enferman por coronavirus, solamente el 10% en promedio fallece, y eso sigue siendo un número importante. Quiero decir, se hospitaliza, perdón, y un 1% fallece, 1,2% exactamente,
que es una de las cifras más bajas de la OECD y desde luego Latinoamérica. De cada 100 personas que se enferman, 1,2, 1,1 fallece. En segundo lugar, seguimos una política, como hemos comprometido, de alto testeo, exámenes de PCR. Hoy día anotamos, en las últimas 24 horas, como se va a decir a continuación, anotamos el récord, el número de exámenes realizados desde el principio de esta campaña, en que dijimos que podíamos llegar hasta 14.000 exámenes diarios y es una capacidad que sigue aumentando todos los días. Y eso permite, ¿no es cierto?, identificar, aislar contactos y hacer las medidas sanitarias mucho más efectivas. Y en tercer lugar, tenemos un sistema de salud que ha sido capaz de responder con un esfuerzo enorme de parte del gobierno, invirtiendo, de parte de donaciones de determinadas empresas y particulares, de parte de los propios trabajadores y trabajadoras de salud, que nos ha exigido, como se ha señalado tantas veces, armar un sistema integrado de salud, de sistema para manejar esta epidemia de COVID. Y esto está mostrando que efectivamente podemos enfrentar esta tarea, salir adelante, no obstante lo cual vamos a tener que seguir aumentando nuestra capacidad de tratar pacientes, como también va a ser explicado a continuación. Sin decir más, dejo con ustedes a la subsecretaria Paula Daza para dar inicio ya al informe concreto de los datos del día de hoy. Muy buenos días. Con respecto al informe, la situación mundial sigue siendo una situación importante, preocupante. Ya hay más de 4.100.000 personas contagiadas a nivel mundial, de las cuales más de 282.000 de ellos han fallecido. Sí se han recuperado 1.400.000 personas de COVID-19. Los países que siguen liderando el mayor número de casos notificados sigue siendo los Estados Unidos, los países europeos y también dentro de Latinoamérica, Brasil sigue siendo uno de los países que presenta el mayor número de casos. La situación en las Américas también sigue siendo muy preocupante. Los países vecinos con mayor número de casos tenemos Brasil, 162.000, Perú, Ecuador y México. ¿Cuál es la situación de nuestro país hasta el día de ayer, de las últimas 24 horas? En el día de ayer se registraron 1.197 casos nuevos, de los cuales 975 corresponden a personas que tenían síntomas y 222 a personas sin síntomas, casos asintomáticos, lo que da una cifra total a la fecha de 30.063 personas contagiadas. Para poder hacer un análisis de la situación en nuestro país, sigue siendo la región metropolitana el mayor número de casos, más de un 80% de los casos nuevos sigue concentrado en la región metropolitana. Vemos que hay un 20% del total número de casos nuevos que son asintomáticos. Eso va en la línea de ir a buscar a aquellas personas que están con COVID-19 y no tienen síntomas para poder aislarlos, para disminuir la propagación de este virus. En el día de hoy se han notificado alrededor de 500 casos menos que ayer, pero que tenemos que ser muy prudentes y tenemos que ser muy cautelosos. Seguimos viendo un aumento significativo de contagios en la región metropolitana. Hoy día tenemos más de 30 comunas que están en cuarentena en la región metropolitana, que tenemos que ver una evaluación y mirar cómo va la respuesta a estas medidas tan estrictas que estamos poniendo en nuestro país con respecto a la falta de libertad de las personas. Aquí hacemos un llamado muy importante para poder tener una muy buena contención, que las personas respeten estas medidas que son tan estrictas, que sabemos que están teniendo un impacto importante en las personas. Con respecto al informe, quiero decir que de las personas recuperadas se han recuperado 13.605 y las personas que hoy día están activas, es decir, que son contagiantes, son 16.135.
En relación a los fallecimientos, en el día de ayer registramos 11 personas que registraron fallecimiento en relación al COVID-19, 6 de ellos de la región metropolitana, una de la región de O'Higgins, una Magallanes, una de Valparaíso, una de Arica y una de la Araucanía, lo que nos da un total de 323 personas fallecidas hasta este momento. Finalmente, quiero informar de las medidas que vamos a prolongar en el día de hoy. Hace una semana atrás anunciamos la cuarentena de algunas comunas de la región metropolitana y de regiones, y hoy día anunciamos la prolongación por 7 días más de las siguientes comunas. En la región metropolitana se prolonga por 7 días más las comunas de Santiago, Quilicura, Recoleta y Cerrillos. En la región de Antofagasta, la zona urbana y Mejillones. Desde mañana a las 22 horas, por 7 días más, se prolonga la cuarentena en estas comunas. Voy a dejar al subsecretario de Redes Asistenciales para que siga con la cuenta. Muy buenos días. Complementando la información que acaba de entregar la subsecretaria Daza, las comunas que entraron en cuarentena el día viernes recién pasado, esas aún se mantienen en cuarentena y nosotros vamos a entregar la información el día miércoles acerca si se alarga o no la cuarentena. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en nuestras unidades de cuidados intensivos, al día de ayer tenemos 574 personas, de las cuales 474 se encuentran en ventilación mecánica, siendo 80 de ellas personas que se encuentran en un estado crítico. La cantidad de ventiladores que existen al día de ayer disponibles para poder atender a cualquier paciente que lo requiera en todo nuestro territorio, considerando la red integrada de COVID-19, son 606 ventiladores disponibles. Tal como lo mencionaba el ministro de Salud, nosotros hemos venido trabajando durante varias semanas, varios meses ya, en cuanto a poder aumentar nuestra capacidad. Recordar que nosotros teníamos un solo laboratorio en el mes de febrero que podía realizar exámenes por PCR. El día de hoy ya contamos con 73 laboratorios. Recordar que nos pusimos una meta de poder aumentar en 4.000 las camas para poder atender de buena forma la pandemia. Y hemos puesto ya en marcha 5 hospitales. Pudieron ver el día viernes, sábado, que ya se está instalando el hospital de campaña a un costado del hospital Sotero del Río. Hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas en incorporar más de 700 camas para poder atender los pacientes. Y así sucesivamente para poder cumplir con estos 4.000 camas, junto con el centro hospitalario de Huechuraba. Y en cuanto a ventiladores totales, nosotros comenzamos con 1.229 ventiladores y hemos aumentado permanentemente, semana a semana, la cantidad de ventiladores en cada uno de los establecimientos de salud. Ustedes han podido ver cómo el presidente Sebastián Piñera ha ido al aeropuerto cuando estos han llegado a nuestro país e inmediatamente nosotros le hemos puesto a disposición de los hospitales de nuestro país. Tal como lo decía, comenzamos con 1.229, al día de hoy ya contamos con 2.035 ventiladores mecánicos y al 31 de mayo hemos considerado implementar 2.624 para atender de buena forma el aumento de contagios aquí en la región metropolitana, manteniendo nuestra capacidad de ventiladores disponibles en torno a 600, 500 ventiladores diariamente, con el objetivo de poder reaccionar en cuanto a alguna situación en particular que se desarrolle en algún otro lugar del país. En cuanto a nuestra red de laboratorios por PCR, el día de ayer, tal como lo anunció el ministro, realizamos 13.373 exámenes por PCR, marcando un nuevo récord en cuanto a cantidad de exámenes realizados, acumulando 294.057 exámenes, con una positividad el día de ayer de un 8%, acumulando durante estos más de 60 días un 10% de positividad.
Eso es todo en cuanto al informe por coronavirus del día de hoy. Cedo la palabra para poder responder sus preguntas. Muy buenos días. Les quería preguntar por una denuncia que hicieron la Federación de Asociaciones de Salud Pública con respecto a la muerte de un paciente con COVID-19 en el Hospital San José. Según esta denuncia, él fallece porque no había un ventilador mecánico disponible para atenderlo. ¿Fue así esta situación? ¿Ustedes descartan que este paciente haya fallecido por esta falta de insumo? Y en esa misma línea, si nos pueden aclarar si finalmente está colapsado este hospital, considerando que también hay otra denuncia de una mujer que falleció por COVID-19, que estuvo 13 horas en una ambulancia. Si nos pueden aclarar estos dos hechos y si finalmente está colapsado este recinto hospitalario. A ver, nosotros desde mediados de marzo que hemos integrado nuestra red. Eso quiere decir que nosotros tenemos el total control como Ministerio de Salud de todas las camas del país, tanto públicas como privadas. Y es por eso que nosotros, cuando ponemos a disposición de la ciudadanía la información en cuanto a ventiladores mecánicos, en cuanto a ventiladores disponibles, en cuanto a camas disponibles, esto siempre considera la totalidad de las camas del país. Y es por eso que al día de hoy yo he mencionado hay 606 ventiladores disponibles. En cuanto a la situación particular del Hospital San José acerca de este paciente, yo puedo mencionar que me he comunicado directamente con el director del hospital y él me ha informado, y así lo han hecho a través de un comunicado, en que este paciente llegó en gravísimas condiciones, se iniciaron las maniobras de reanimación, pero lamentablemente no pudieron y el paciente falleció. Por lo tanto, extendemos nuestro sentido pésame a su familia. O sea, descarta que haya sido porque faltó ventilador mecánico en ese recinto hospitalario. Y por el segundo caso también que le preguntaba de esta mujer que fallece y que estuvo 13 horas en una ambulancia. Insisto, descartamos, a propósito de la información que ha entregado el Hospital San José, que haya habido falta de ventiladores. Esto así ha sido corroborado por el director del hospital y yo me he comunicado personalmente con él para conocer y estar al tanto de la situación. Buenos días. Durante este domingo usted dijo que actualmente hay una ocupación del 75% a nivel nacional de las camas, con apenas 550 ventiladores disponibles. ¿Cuál es la situación actual de las unidades hospitalarias? Y bastan las 664 camas críticas que se van a sumar a la red en las próximas 2 semanas. ¿Cuándo también y bajo qué criterios se van a comenzar a trasladar los pacientes desde Santiago a regiones? Si pudieran transparentar esa situación, porque preocupa que la región metropolitana siga liderando los contagios con casi un 71%, lo mencionaba la subsecretaria. Ahora 80% de los casos están nuevos, están en la región metropolitana. Es lógico que la región metropolitana esté liderando los casos por ser una ciudad en donde viven casi 8 millones de personas, ¿ya? En cuanto a la estrategia de poder disponer de mayor número de ventiladores, de mayor número de camas, de poder realizar traslados a otras regiones, es tal cual como lo realizamos en la ciudad de Punta Arenas, como lo realizamos en la ciudad de Temuco, y es por eso que esto se repite. Ahora, obviamente, a una magnitud mucho mayor. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad de 8 millones de habitantes. Nosotros estamos trasladando ventiladores hacia la región metropolitana, estamos instalando los ventiladores que hemos adquirido en los hospitales de la región metropolitana, y de ser necesario, en caso de poder trasladar pacientes a otras regiones, también lo vamos a realizar. Pero obviamente nosotros tenemos que privilegiar primero la hospitalización dentro de la región metropolitana de acuerdo a la cantidad de ventiladores que tenemos a disposición de la ciudadanía. En caso, obviamente, de aumentar esta cantidad de contagios, nosotros vamos a aumentar aún más nuestra cantidad de ventiladores disponibles para mantener, insisto, entre 500 y 600 ventiladores disponibles para la ciudadanía a nivel nacional. Lo de las camas críticas, ¿bastan las 664 camas críticas? ¿Cuáles son las proyecciones del Ministerio de Salud? En cuanto a la cantidad de ventiladores, hemos comentado recientemente con una gráfica puesta a disposición en donde nosotros vamos a aumentar esta cantidad de camas, especialmente en la región metropolitana.
¿Para qué? Para que en cuanto a nuestra estimación de casos que necesiten hospitalización de acuerdo a los casos ya contagiados, mantengamos este nivel entre 500 y 600 ventiladores disponibles. Aquí nosotros nos hemos comprometido a entregar cuidado necesario a cada uno de los pacientes que lo necesiten, sean de aquí, de la región metropolitana, o sean de cualquier otra ciudad del país, y para eso hemos estimado necesario el poder trasladar ventiladores, trasladar pacientes y trasladar equipos médicos en esta red integrada COVID-19 que considera la totalidad de las camas del país y sobre la cual tenemos el total control en estos momentos. Buenos días, subsecretario, ministro. La Sociedad Chilena de Nefrología está alertando sobre la situación de los pacientes con enfermedades crónicas renales. La pregunta específicamente es, ¿qué pasa con este tipo de pacientes? ¿Qué cuidados especiales se están tomando? Y más aún, considerando los centros de diálisis. Y en ese sentido, sí, ¿tienen pensado reunirse con el gremio para finalmente analizar esta situación? En relación a los protocolos, a las normativas de todos los pacientes, estamos hablando de los pacientes de hemodiálisis, los pacientes que viven con VIH, los pacientes que son inmunodeprimidos. El Ministerio de Salud tiene una normativa, un protocolo, que son los lineamientos generales para prevenir la propagación del virus y principalmente con estos pacientes que son tan susceptibles. Hoy día la Sociedad Chilena de Nefrología tiene la página web de su ministerio y lo agradecemos, una normativa que se alinea con los principales normativas del Ministerio de Salud con respecto a la prevención de la propagación del virus en los centros de diálisis. Nos parece que es una normativa muy completa, está muy clara para poder llevar a cabo, y en ese sentido agradecemos a la Sociedad Chilena de Nefrología por haber elaborado esta normativa que está alineada con los principios del Ministerio de Salud. Con respecto a su segunda pregunta, nosotros tenemos las puertas abiertas para las sugerencias y protocolos y normativas con todas las sociedades científicas que así lo requieran. Buen día, subsecretarios, ministros. Han informado hoy un nuevo récord en la cantidad de exámenes realizados, también más de 70 laboratorios que están procesando estos exámenes. Sin embargo, dentro de las últimas horas se ha conocido una denuncia del alcalde de Cerro Navia que indica que hay más de 1.200 exámenes pendientes en el Servicio de Salud Occidente, y además particularmente la situación del Centro Hospitalario Lucio Córdoba, donde se rechazaron exámenes por exceder el tiempo de conservación. En ese caso en particular, ¿cuántos exámenes de ser efectivo se habrían perdido por exceder este tiempo? Y en nivel nacional, ¿cuántos exámenes faltan por procesar aún que no es capaz de procesarse durante las 24 horas